Comenzamos nuestro repaso por este 2024 con el sector de la economía y en primer lugar nos vamos a meter con algo bien general, Sí, ¿no? Con la Cámara de Comercio de Posadas. exactamente, porque es uno de los sectores que, bueno, venimos monitoreando también en qué medida ha afectado toda esta crisis a lo largo del año, como una suerte de balance de lo que ha representado este 2024. Hablamos con referentes de distintas cámaras. La más importante, naturalmente, tiene que ver con Posadas, que en este momento está tratando de aprovechar con esta última etapa del año con Posadas. Ujú. Mágica, ¿no? La Sí. propuesta que están ofreciendo y que comienza este fin de semana para aprovechar precios, oportunidades y demás. Pero también nos remarca el presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, Carlos Amores, el hecho de que a lo largo de este año tuvieron bastante problema para arrancar. Cuando estaban arrancando aparece esta nuevamente diferencia cambiaria a favor de Paraguay y a favor de Brasil. Incluso Brasil, que está un poquito más lejos de Posadas, afectaría por el hecho de que hay muchos visitantes que Que solían venían. venir a Ujú. consumir, comprar, gastar, pero lo cierto es que la competencia mayor la tenemos aquí nomás, en Lo, Paraguay. lo escuchamos a Carlos Zamore, presidente de la Cámara de Comercio de Posadas. El sector comercial este año, pues, todos lo sabemos, para todos los argentinos en general, no solo el sector comercial, fue muy duro, ¿no? De Claro. hecho, seguimos en una situación muy compleja y entendiendo que esta liberación de los mercados, sobre todo para nosotros somos una provincia de frontera y que tenemos particularmente Posadas y unas asimetrías muy fuertes con respecto a Encarnación, vemos un panorama desde ese lugar muy complicado en lo que pueda llegar a venir para el año que viene. Claro. Hacer futurología desde mi punto de vista es muy difícil, muy Sí. complejo. La Argentina viene en una situación muy difícil económica y entender lo que puede llegar a pasar en futuro y dar un diagnóstico sería un grave error de mi parte. Claro. Pero bueno, claramente de la situación venimos de una recesión, venimos en 2024 los primeros meses con una caída de las ventas entre un 60 y un 80% en las peores situaciones. Hay actividades que cayó un 25%, que todavía es el rubro alimenticio, que uno entiende que esa actividad es la que menos tendría que haber impactado, pero imagínense si la gente dejó de consumir alimentos, que podemos pretender para los sectores que por ahí no son tan necesarios, ¿no? Como Claro. electrodomésticos, mantenimiento de lo que es en sus hogares y demás, un sector donde la construcción cayó mucho también, y a nosotros nos afecta en el sector comercial, ¿no? Todo lo que es la parte de ferreterías y demás, también se redujo mucho las ventas. Entonces fue un año bastante duro y entendemos que el año que viene vamos a estar mejor, pero con otros desafíos. Claro. Teniendo en cuenta de que si bien no estamos pegados a Brasil, por lo menos aquí en Posadas, pero también hay gente que puede llegar a trasladarse a ese país teniendo en cuenta de que ha devaluado nuevamente. O sea, hay una competencia muy fuerte lo que se anticipa para los meses que vienen, ¿no? Sí, seguramente los brasileros ya se prepararon para esto, hicieron una fuerte evaluación con el real, entendemos que está muy barato y que va a ser muy accesible poder acceder a veranear en Brasil, lo cual a nosotros en principio nos deja en una situación turística para Posadas Sí. complicada, porque también nosotros hay que entender que lo que vamos a dejar de percibir con esta devaluación muy probablemente sea de que los brasileros vengan a Posadas a pasear y ver Sí. cómo los veíamos antes. Claro. Posiblemente podría llegar a pasar eso. Hay que entender también que el sector que viene de Brasil hacia acá, desde la periferia, a 200 kilómetros, no más que eso de la frontera, Claro. y que elige este lugar porque realmente Posadas está muy linda y generalmente el brasilero que viene es un brasilero que no tiene problemas económicos y que puede decidir dónde quiere ir a tomarse un fin de semana largo. Desde ese lugar creo que por ahí tenemos alguna otra chance más. Claramente nosotros no representamos, no digo, al sector gastronómico desde la Cámara y al sector hotelero, no es nuestro principal representado, pero sí al sector comercial. El sector comercial también se ve beneficiado turísticamente de estos impulsos turísticos que teníamos el año pasado. Claro. Y vamos a ver cómo responde
en el 2025 con respecto a esto. Claro. La misma preocupación que plantea Amores sobre la situación de Posadas, la plantean también desde El Dorado, donde ya salen tours de compras a Brasil y a Paraguay de comerciantes que van a surtirse allá, o incluso de gente que va a surtirse allá para defender un poquitito y aguantar un poquitito el bolsillo, ¿no? Nos decía el presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad, Otto, el hecho de que no solamente van para traer mercadería para consumo propio, sino para la reventa. Claro. O sea, hay una competencia que sienten aquellos que están formalmente constituidos y empiezan a preocuparse porque hay una avalancha de gente que va a Brasil y a Paraguay. Paraguay le queda ahí nomás, ahí al lado. Y Brasil van por Irigoyen. Así que este es el panorama y organizan, se van en tours a comprar de todo, según nos decía el presidente de la Cámara. Es todo tan década del 90 sí. Esto. Lo escuchamos a Rolando Otto. Sí, la verdad es que, bueno, últimamente no teníamos esta situación, ¿no? La cuestión de las asimetrías. Sí. Si bien sabemos que es una historia repetida, digamos, la verdad es que en estos últimos días, a raíz de la brecha cambiaria, la devaluación, digamos, del real, bueno, mucha gente, obviamente, por la situación socioeconómica, empieza a buscar, digamos, alternativas y empezaron a hacer compras del otro lado. Claro. Obviamente eso repercute en el comercio local y lo que nos llamó poderosamente la atención es que ya no es solamente para compra, digamos, de consumo particular, sino ya vemos que en los almacenes de los barrios aparecen productos brasileros, ¿no? Y eso es debido a esta situación de que hacen ya caravanas o tours, digamos, de compras y bueno, para revenderlos acá. Claro, y también han percibido el impacto que ya ha tenido menos ventas de los comercios locales, formalmente constituidos. Sí. Fíjate vos que nosotros acá en El Dorado, bueno, al ser una población de más de 100.000 habitantes, el impacto es significativo, ¿no? Entonces, los comercios que están acá, los supermercados, las tiendas, digamos, porque el rubro que más impacta es en la canasta básica, es decir, todo lo que es la parte de comestibles, y después también la parte textil, ropa y calzado es otro de los rubros, y construcción. Entonces, claro, son los tres rubros, digamos, más importantes donde se mueve normalmente la economía local, y bueno, y empieza a sentir, digamos, esta situación, ¿no? Y por último, para darle un cierrecito a este pequeño repaso de los sectores comerciales, uno de los sectores que más fluctúa generalmente cuando estamos en tiempos de crisis, sobre todo porque la gente no puede dejar de consumir en ese sector, sigue consumiendo, pero es donde más fuerte se nota cuando hay una caída y más rápido se nota cuando hay una recuperación, y es el sector de los supermercados. Sí, y la particularidad es que Luca Kerbs, que es un supermercadista, él analiza, sigue minuto a minuto toda la situación, porque bueno, es de su interés y de su incumbencia, pero sobre todo también por el hecho de que fue notando de que efectivamente por lo menos algunas subas se han frenado. Es un dato importante. Después también nos admite y reconoce, yo le digo, pero ¿qué pasa? Cuando sube muy fácil. Bajar ese problema. Y esto lo reconoce en una amplia nota que le hicimos y repasamos un poquito de cómo y cuál es la mirada que tiene sobre la actividad comercial aquí en la ciudad de Posadas. ¿Cómo nos fue este proceso del arranque de esta nueva etapa de gobierno nacional? ¿En qué ha impactado en el sector comercial, básicamente? Bueno, básicamente creo que está en la naturalidad del argentino tener siempre mucha información. ¿Por qué? Porque tenemos un país totalmente cambiante. Hay que tener información para decidir. Totalmente, ¿no? La información hoy es crucial y justamente nuestro país genera mucha información. De una semana a la otra tenemos cambios de paradigma totalmente grandes. Claro. Y bueno, y si nos paramos en enero del 2024, ¿quién iba a vaticinar, iba a adelantarse o quién iba a arriesgar decir los índices que estamos manejando macroeconómicos hoy? Claro. ¿Alguien hubiera apostado por un dólar a 1.100 a diciembre del 2024?
Era inconcebible, era de no creer, pero bueno, se dio, es la realidad, es como ha trabajado el gobierno nacional en cuestiones macroeconómicas, que siempre fue su bandera, ¿no? Sí. Siempre fue su bandera, pero atrás de una macroeconomía que está como pareciera asentándose. Volvemos al principio, lo que dijimos recién, no podemos, por los números que vemos hoy, asegurar que el 2025 va a ser fructífero ni mucho menos, entonces simplemente este país a veces hay que tener un poquito de recaudo y esperar. Pero todo indicaría que atrás de condiciones macroeconómicas totalmente pujantes y que fue la bandera de este gobierno, también hay datos microeconómicos que son un poco alarmantes y que no hay que dejar de mirarlo, porque después de todo nosotros, los supermercadistas, el posadeño, el misionero, vive de la microeconomía y no tanto de la macro. Pero lo dejó un poquito relegado al sector de las pymes, digamos, decir, bueno, yo arreglo la macro y la micro va a tener que adaptarse. Y a veces es una excusa que usan como para decir, bueno, si hay un problema micro no es mío porque yo te solucioné la macro, pero bueno, es un poco este sistema que trabaja en este contexto de libertad económica, donde la oferta y la demanda es lo que prima. Y bueno, y sí, pero cuando uno estaba en un contexto en el cual había mucho intervencionismo, hacer un corte tan brusco en lo microeconómico puede ser un poco complejo. ¿Y qué pasa? Atrás de lo microeconómico hay familias, hay personas, hay seres humanos, está el argentino en lo microeconómico en el día a día. Entonces está bueno pensar en el orden macroeconómico de un país, pero sin dejar de ver de que atrás de esto hay familias que en un cambio de contexto tan brusco pueden llegar a perder su trabajo, perder sus ingresos, y bueno, no sé, hay que buscar también dentro de la parte libertaria, también buscar la parte humana. Lucas, decía recién el hecho de que hay que tener mucha información, y mencionaba, se tiene en cuenta para un supermercadista, como en tu caso, reales, dólares, guaraníes, peso, todos esos comportamientos. Sí, se tiene mucho en cuenta, y bueno, nosotros los posadeños, los misioneros, estamos acostumbrados a estar en zona de frontera, sabemos este tema de tener un vocabulario de monedas extranjeras, pero no sé, me pongo a pensar un cordobés que viene a Misiones a trabajar y de golpe se encuentra con que le quieren pagar con guaraní o le quieren pagar con reales, y no, ¿y esto con qué se come, no? Entonces la verdad es que el misionero es una persona particular, el ciudadano, el comerciante, el empresario, el industrial, todos son personas que tienen un conocimiento un poco más desarrollado respecto del comercio internacional, del comercio hormiga, el comercio hormiga que tenemos y cómo nos afecta, realmente nos afecta mucho el tipo de cambio a una provincia como Misiones, donde tenemos el 10% de frontera con nuestro país y el otro 90% con fronteras de otros países. Entonces tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la moneda, tiene que ver con las noticias también, que van llegando el día a día de noticias que vienen desde los países limítrofes, que afectan, y uno como supermercadista está viendo constantemente. Vamos a datos reales. Un amigo mío, que después no era tan amigo, había sido, compra una cápsula de café a 1/3 de precio en Encarnación de lo que se vende acá. Entonces, no afecta solamente a qué sé yo, cuestiones tan grandes, sino también al supermercadismo, algo tan básico en la compra del día a día como una cápsula de café. Y así uno empieza a encontrarse de que, bueno, en otras épocas viajábamos a Encarnación, cuando las vías de comunicación eran más complejas que las de hoy en día, y las vías de comunicación y la información era distinta, no había un celular, no había WhatsApp, viajábamos a Encarnación y hacíamos compras completas en el supermercado. Entonces eso va a afectar al supermercadismo, va a afectar a las mueblerías, va a afectar al comercio de la electrónica, de la ropa, también, ¿por qué no, del restaurante? No se sabe a dónde va a llegar, esto es muy reciente, el tipo de cambio recién está empezando a verse afectado. No nos olvidemos que hasta hace pocos meses atrás estábamos con un dólar de 1.350, y después venimos también con lo otro, llegan las vacaciones y Brasil empieza a devaluar. Entonces el paradigma de a dónde me voy de vacaciones cambió un poquito tiempo. Brasil en julio, no, Brasil muy caro. No, claro, el tipo de cambio es lo que en realidad afectaba. Hoy en día, no, parece que nos vamos todos a Brasil de vuelta. Entonces hay esa ola, esa marea, esa licuadora de información hace que el argentino no solamente
solamente el gran industrial, el gran empresario, sino también el usuario, el día a día, el argentino de pie, el misionero, el trabajador, también va cambiando su movimiento económico desde lo más complejo, como puede ser adquirir un vehículo o adquirir una casa, hasta lo más básico en decir, bueno, compro un televisor, hago la pileta o me voy de vacaciones. Entonces hay mucha información que va haciendo cambiar constantemente la decisión del ciudadano común. Ahí estaba entonces Lucas Kerp. Cerramos este bloquecito de repaso 2024 del sector comercial y enseguida venimos con sectores más empresariales. Vamos a hablar del transporte, vamos a hablar de los bancos y las cooperativas y vamos a hablar del sector maderero. 3 sectores que por diferentes motivos están sintiendo los cimbronazos, por un lado de la crisis, por otro lado también de esto que hablaba la gente de comercio, las diferencias del dólar y lo poco competitivo que nos hace el nivel de cambio que tenemos. Pausa y volvemos.